Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice así bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24, continúa porque estos párrafos estaban antes unidos, los capítulos se agregaron después. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, ¿no? ¿Se siente todavía? Oremos. La palabra de Dios es bendecida porque viene de Dios mismo, de la boca del Señor. Pero los que tenemos que ser bendecidos somos nosotros. Y por eso oramos. ¿Para qué? Para ser buena tierra. Así que oremos, hermano. Amén. Señor Dios Todopoderoso, hemos leído tu palabra, hemos confiado y hemos creído que esta palabra viene del cielo, viene de tu boca. Aquí lo acabamos de leer, son palabras que tú dijiste. Estos son relatos del Espíritu Santo para la iglesia de este tiempo, Señor. En este hermoso capítulo, tú diste señales que, Señor, a lo mejor nos asustan, nos dan miedo al ver las situaciones que están pasando en el mundo, Señor. Pero sabemos que aquí dice tu palabra que estas son señales de tu venida, Señor. Tú estás pronto, tú vas a regresar pronto, Señor. Las señales se están cumpliendo, Señor. Cada día vemos más real tu venida. Aunque el mundo se reía, Señor, pero ahora todo el mundo sabe que tu palabra no mentía. Y lo que decía era verdad, que por siglos ha dicho, Señor, y estas señales se han cumplido en este tiempo. Sabemos que es el último tiempo y estamos confiando que tú volverás a buscarnos como iglesia, Señor. Ya algunos hermanos han descansado, Señor, han muerto en tus brazos, han llegado a tu presencia y sabemos que pronto nos reuniremos con ellos, Señor. Sé que tú vendrás y los que estemos vivos seremos transformados y en el aire, muertos y vivos, nos reuniremos para estar contigo en las bodas del Cordero. Eso enseña tu bendita palabra y no la podemos dudar, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, pequeña, Señor, a lo mejor cansada, pero creemos en tu palabra poderosa. Creemos que tú no nos has mentido. Creemos que este evangelio es real y verdadero, Señor. ¿Qué más decirte? Que gracias por tu palabra. Ahora guíame, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor. Yo no tengo nada que entregar, Señor. Puedo estar débil físicamente, pero eres tú quien nos fortalece. Ya hablas a la iglesia. Así dice el libro de Apocalipsis. Que la iglesia oiga lo que el Espíritu Santo quiere decir. Amén. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias porque aún está tu Espíritu para salvar almas, para sanar, Señor, para restaurar. Pero sabemos que un tiempo, Señor, la iglesia será quitada y ya no habrá esperanza, Señor. Creemos que tú ahora tienes a una puerta abierta aún para salvación, Señor. ¿Qué más decirte? Que gracias, Padre. Hemos leído tu palabra y ahora en tu nombre se exhortará, Señor, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comencé con el capítulo 23, el último versículo, porque encontré interesantes ciertas cosas que dijo Jesús antes de que los discípulos le mostraran los grandes edificios que tenía Jerusalén. En el capítulo 23... el Señor Jesucristo trata duramente a algunos fariseos y escribas, y los trata incluso de asesinos que son responsables de la muerte de varios profetas. Cuando ya está terminando este discurso que es bastante fuerte de Jesucristo hacia los fariseos, Él dice estas palabras, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí habla el Señor como Él diciéndole a Israel, principalmente a Jerusalén, diciéndole cuántas veces los quiso juntar y proteger, pero ellos no querían.
No querían ser protegidos. Ellos tenían tanto orgullo que para ellos su ciudad era más importante que Dios mismo. Y el Señor les dice eso. Y les dice que por todas estas razones que Él ya dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Yo creo que los discípulos que lo escucharon tienen que haber dudado esto, tienen que haber dicho, pero ¿cómo si Jerusalén es tan grande? Pero Él les dijo, vuestra casa será dejada desierta. Yo pienso que los discípulos que lo escucharon quedaron con esto en la mente. Después Él dijo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que llegáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Él estaba diciendo, no me van a ver más, pero va a haber un momento que me van a volver a ver cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto quedó en los discípulos y esto es lo que continúa después en el capítulo 24. Porque dice que cuando Jesús salió del templo, después que dijo todas estas cosas, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ellos tienen que haber quedado con que esto iba a quedar desolado, y ellos le dijeron, mostrándoles los edificios, le mostraban pero la grandeza de Jerusalén. Como diciendo, ¿cómo una ciudad tan grande, con el templo tan prominente, tan gigante, cómo iba a quedar desierto? Yo creo que a lo mejor dudaron lo que Jesús estaba diciendo. Así como por años se dudan las palabras de Jesús a veces, sobre todo en las profecías. Y ellos le mostraron y dijeron, pero ¿cómo? Aquí mira los edificios de Jerusalén. Y respondiendo Él les dijo, les volvió a decir, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos tienen que haber quedado con esto, los discípulos que lo escucharon, los seguidores que tenían ese tiempo. Porque después dice que estando en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esta pregunta que se le hizo era en base a lo que él le había dicho antes, que él iba a volver. Entonces le dice, ¿qué señales habrán de tu venida? Porque le había dicho bendito cuando le dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos pensaron en la destrucción de Jerusalén, dijeron el fin del mundo. Se preguntaron, ¿cuál es el fin? Cuando uno ve en el griego estas palabras significan, ¿cuándo es el fin de esta época, de este periodo, de esta dispensación que estamos pasando? Ellos, yo creo que creyeron que la destrucción de Jerusalén era el fin del mundo. Pero nosotros sabemos que en el año 70, Tito Vespasiano creo que destruyó Jerusalén. Año 70, un poquito años después de Jesucristo. Todos sabemos que los judíos fueron errantes durante muchos años, siglos. Hasta el año 1948 que Israel volvió a ser nación. Pero cuando Jesús le hace esta pregunta, Él empieza a dar ciertas señales, pero del fin del mundo. Entonces Jesucristo en el versículo 4 de Mateo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Aquí habla de varias cosas, ¿no es cierto? De falsos cristos. Cuando uno lee falsos cristos, está hablando de falsos ungidos. Gente que dice que es ungida y no es ungida. Dentro de las iglesias cristianas, gente que dice que es ungida, y uno ve sus doctrinas que enseñan, y de ungidos no tienen nada. Porque la carta de Juan dice, vosotros tenéis la unción del santo, y ella os enseñará todas las cosas. La unción nos lleva a la verdad, nos enseña lo que es la palabra de Dios. Entonces no puede haber alguien que diga yo soy el ungido y enseñando doctrina errada. No puede haber. Y ahora está lleno de ungidos y cuando uno escucha sus doctrinas está muy lejos de la palabra del Señor. Entonces ellos no son ungidos. Por eso aquí el Señor dice, cuidado porque van a venir falsos cristos, falsos ungidos. Y el Señor nos advirtió, cuidado con los falsos ungidos, con los falsos cristos. Habla después de guerra, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a decir cómo está la situación últimamente? La Biblia dice que tenemos que orar por las autoridades. No que nosotros andemos decidiendo qué es lo que es el mejor para el país. No, nosotros tenemos que orar y que las autoridades nos guíen bien, con justicia. Pero para eso la iglesia tiene que orar. Sabemos que también hay guerra religiosa. Hay gente que da, se puede decir, su vida por su religión, aunque estén equivocados. Ustedes ven los casos de los musulmanes. Como el terrorismo aumenta y ellos por su fe son capaces de ponerse una bomba y matar a miles.
A ellos no les importa eso, ellos creen que van a llegar al cielo, van a tener muchas mujeres cuando dan su vida. De ese tipo de guerra está hablando aquí también. Guerra religiosa, guerra de pensamiento político. Y usted ve los conflictos que hay hoy en día. Cómo los países pelean, ¿por qué? Por la economía, por dinero, por petróleo. Esto que está pasando hoy en día, Jesucristo lo dijo, y nunca se ha dado tanto como se está dando en este tiempo. Estas son profecías cumplidas ya. No es que estemos esperando que no, tiene que haber una tercera guerra. Puede que haya una guerra, se dice en la Biblia también, que al fin del mundo. Pero la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia va a estar con el Señor. Y ahí va a ser cuando todo el mundo ataque a Israel. Israel es el que va a estar en problema en ese tiempo. Israel sigue aquí, pero la iglesia se va con Cristo. Amén. Sí, Señor. Luego, versículo 8, dice, todo esto será principio de dolores. En el 7 hablaba de pestes y de hambres y terremotos en diferentes lugares. Nunca han habido tantos terremotos como en este tiempo. Nunca. Nunca han habido tantos desastres naturales como en este tiempo. ¿Para qué vamos a hablar, decía, peste? ¿Para qué vamos a hablar? Todos sabemos lo que está pasando hoy en día. Los países se están cerrando. Estados Unidos ya cerró todo. Ellos son países con plata, tienen para mantener. El mismo presidente dijo que le iba a dar, le iba a pagar el sueldo a la mayoría del país para que puedan mantenerse. En otros países están haciendo lo mismo. Pero nosotros somos países pobres. Nosotros esto nos pilla como de sorpresa. Ustedes ven nuestro sistema de salud cómo funciona. Ustedes ven nuestros enfermos crónicos que no tienen defensa. Y viene una peste como esta que ni siquiera es algo normal porque es algo creado por el hombre, es un virus hecho genéticamente alterado. Está hecho para esto. Entonces cuando uno piensa y dice, ¿cómo la maldad del hombre puede llegar a tanto? Y nosotros, personas como nosotros que no tenemos los recursos, no creo que aguantemos un mes de cuarentena, por ejemplo. Los que trabajan, ¿cómo van a alimentar a sus familias? Y esto ya está pasando en otras partes. Y aquí dice que van a venir hambre. El mundo decía, no, si el mundo ahora produce de todo, los supermercados tenemos de todo, pero estas cosas producen hambre en algunos lugares. Hay en otros países que los supermercados ya están vacíos porque la gente compró un montón de cosas y se encerró. Ustedes ven como en Italia como no anda nadie en las calles. ¿Cuándo había pasado eso en un país desarrollado? Que estén encerrados y no hayan qué hacer. Son señales del último tiempo, ¿no? Son cosas extrañas que están pasando, ¿no? Para nosotros no son extrañas porque la Biblia lo decía. Pero el mundo está, se puede decir, está como aturdido, no sabe qué hacer. Ahora usted ve esto, no hay ni rico ni pobre que se salve. Aquí estamos todos iguales ahora. Nosotros tenemos una diferencia. Que creemos en Jesucristo. No tenemos riqueza, no tenemos dinero, pero tenemos algo que es más poderoso, que es la fe. La fe nos va a proteger. Sabemos que eso nos puede afectar. Nadie está libre, nadie puede decir, no, yo soy inmune. No, pero la iglesia está confiada en que Cristo está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando uno ve Apocalipsis hay ciertos símbolos bastante extraños, pero la Biblia se compara con la misma Biblia. Cuando uno no entiende algo, la Biblia se compara con la Biblia. En Apocalipsis se hablan de 7 sellos. Y cuando uno relaciona, tiene bastante similitud con lo que dijo Jesucristo. Se abre un primer sello, ¿no es cierto?, cuando está el Cordero en el cielo y aparece un caballo blanco que salió para vencer. Luego aparece un caballo bermejo. Y ese caballo, el jinete, tiene poder para que peleen unos con otros, ¿no es cierto? Está hablando de guerra. Luego aparece un caballo negro y tiene una balanza en la mano. Y cuando uno ve ese caballo negro, le está poniendo precio a las cosas que son de primera necesidad, están costando mucho. O sea, momentos de escasez representa eso. Luego aparece un caballo amarillo que dice que tiene, el jinete tiene la muerte, dice, y lo sigue el Hades. Y tiene el poder para destruir a la cuarta parte de la tierra. Y con mortandad, dice, dice que lo siguen las fieras de la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 6. Algunos dicen que el caballo blanco es Cristo. No puede ser Cristo porque al rapto los sellos aparecen en el sello número 6. Tampoco el anticristo, porque el anticristo viene después que se vaya a la iglesia.
Esto puede representar a los falsos Cristos. Porque Cristo viene en un caballo blanco, aquí hay un caballo blanco similar, pero no es Cristo. El caballo bermejo, que es algo medio rojizo, es la guerra. Son lo mismo que estaba hablando Jesucristo acá. El caballo negro, el hambre, que es otra señal. Después aparece el caballo amarillo, que tiene que ver con muerte, con peste, y dice que lo siguen las fieras de la tierra. Los que transmiten las grandes pestes son los animales. Ahora nosotros tenemos un vecino que hace tiempo murió por el anta para nosotros en Chile es complicado. Los animales transmiten esto, entonces cuando habla de este jinete que lo siguen las fieras y traen mortandad, las principales pestes se pegan o se transmiten a través de animales. Entonces hay una relación ahí en lo que está pasando hoy en día. Estoy en Mateo todavía. Yo lo hacía un poco para hacer un paralelo entre Apocalipsis. No quiero entrar en cosas muy difíciles porque la palabra de Dios es sencilla. También tiene mucha profundidad. Pero la idea es que esto que sea sencillo, veamos que el Señor sí lo habló. Y lo habló de forma sencilla. Versículo 8 de Mateo 24, esto ya dice, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. Yo les mencioné Apocalipsis. Se abre el quinto sello. Y dice Juan que viene de altar las almas de todos los que habían sido martirizados. Decapitados, dicen algunas versiones. De las personas que murieron por la causa de Cristo. Acá dice que viene un tiempo de persecución. Que se entregarán uno a otro. Y Apocalipsis dice que esas almas pedían justicia. Y el Señor le decía que tuvieran paciencia porque iban muchos que iban a morir igual que ellos. Y esperaron un tiempo más. Se relaciona con lo que está hablando Mateo 24, lo que aparece en Apocalipsis. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ustedes cantaban de avivamiento. Hay muchas profecías que dicen que tiene que haber un avivamiento en el último tiempo. Se ha dicho hace tiempo. Yo también lo creo. Creo que Dios va a llevarse a una iglesia santa, pura y limpia. Amén. Y solo un mover del Espíritu puede santificar a la iglesia. Yo creo en un mover antes que Cristo venga y que está pasando hoy en países que ya está pasando. Pero hay países como nosotros estamos fríos. Pero hay otros países que están despertando. Hay judíos que se están convirtiendo en el Evangelio. Hay musulmanes que están teniendo sueños y ven a Jesucristo y lo confiesan como Señor. Y nosotros estamos fríos. Iglesias que llevamos años, iglesias pentecostales que se supone que son vivas, llenas del Espíritu de Dios. Y usted ve que estamos fríos. Viene un mover, y cuando viene un mover hay persecución. Es cosa de ver el libro de Hechos. Cómo había tanto poder de los apóstoles, del Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero cómo todos fueron martirizados. Cuando hay avivamiento, hay persecución. Entonces hay que tener cuidado con lo que está pasando. La iglesia no está orando nada. Cuando aquí en estos capítulos, en Lucas también dice que hay que orar y velar, que es la única forma de que podamos salvar nuestra alma, dice, y con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma, dice en el libro de Lucas, donde está el paralelo de esto, capítulo 21. Sigo leyendo el versículo número 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya había dicho falsos Cristo el Señor, ahora dice falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo estoy buscando, y la palabra amor aquí, en el griego hay 3 tipos de amor. La mayoría a lo mejor lo he escuchado, amor filius, eros y ágape. Filio es como el familiar, ¿no es cierto? El de amigo también puede ser. El amor eros, el de pareja. Y el amor ágape, el amor de Dios. Y aquí está diciendo, el amor de Dios se enfriará. No es cualquier amor, el amor de Dios. ¿Cuánta gente era cristiana, amaba al Señor, lloraba cuando estaban en su presencia? Y ahora usted los ve que andan peor que como estaban antes. Usted le pregunta a cualquier persona aquí en Temuco y todos conocen el Evangelio, algunos fueron coristas, algunos fueron predicadores, pero ya no participan en la iglesia. El amor de muchos se enfriará y nosotros como iglesia sabemos que eso se cumple y se cumplió.
Temuco era, años atrás decían que era la capital del evangelismo y hacer en Sudamérica. Y toda la gente se empezó a descarriar. El amor de muchos se enfriará. En la iglesia no hay tanto amor. Venimos al culto, nos sentamos y nos vamos. Y si la persona, por ejemplo, está sin trabajo, está pasando hambre, pocos saben. Pero el amor de muchos se está enfriando. Ya no hay la comunión que había antes. Cuando hacían esas vigilias, se notaba el amor. En el aire se sentía la presencia de Dios porque Dios es amor. Y últimamente no. Usted va a la iglesia son frías, no hay amor, no hay nada. Llega una persona y lo cuestionan por la ropa, como se viste, en vez de acercarse y darle un abrazo y invitarlo. Dice más, el que persevere hasta el fin será salvo. El coro cantaba una canción que decía que tenemos que ser probados. Ahora la iglesia está siendo probada. Y dice que el que persevere hasta el fin se va a salvar. La iglesia no puede dejar de creer. Debe mantener la fe. Ahora es más difícil, pero ahora es cuando más vale. Ahora es cuando la iglesia tiene que mantenerse en oración, oración de fe, oración constante, oración fervorosa. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia ahora. El mundo ya no tiene esperanza. La esperanza está en la iglesia. No sabemos qué va a pasar con esta peste que está llegando. Pero la iglesia tiene que estar preparada para esto y dar esperanza a los que no la tienen. Nosotros si morimos, nos vamos con el Señor. Y si vivimos, somos del Señor. Nosotros tenemos, se puede decir, nuestra salvación. La tenemos. Gloria a Dios. Pero la gente de afuera no la tiene y está desesperada. Muchos de ellos no quieren orar. Muchos fueron cristianos y les da miedo orar. Se sienten mal. Nosotros tenemos que despertar porque la gente necesita a Cristo. En los tiempos difíciles la iglesia predica a Cristo. Los versículos siguientes, y dice el versículo 14, una señal, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todas estas cosas que hemos leído están cumplidas. El evangelio ya se ha predicado en todas partes. Hay misioneros que uno no sabe y todos los días están muriendo. Sobre todo en países en que está prohibido, hay misioneros que están haciendo este trabajo. Esto se está cumpliendo, está cumplido. Ya no hay nada más que falte. Luego del versículo 15 hacia adelante, no lo voy a leer, pero aquí está hablando del tiempo que es para Israel, de la abominación desoladora, cuando aparezca el anticristo y se siente en el templo de Dios creyéndose Dios. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2 habla de eso. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, que es lo que estamos viendo, las señales de su venida y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Estábamos hablando de mantener la fe. De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga, ¿qué? ¿Alguien lo está leyendo? Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habla de dos cosas, la apostasía y que se manifieste el hijo de perdición. Y luego sigue hablando el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que le decía yo. Eso es la abominación desoladora que habla en Mateo 24. Que aparece un hombre que se cree Dios, se sienta en el trono de Dios y busca adoración como si él fuera Dios. Este es el anticristo que tanto se predicó y que hoy día las iglesias no predican de esto. Y siempre se habló. Siempre la iglesia cristiana habló de estas cosas, habló del rapto. Ahora la gente y religiones que lo niegan, religiones cristianas, niegan el rapto. Otros niegan que venga un anticristo. Pero aquí está diciendo que tiene que venir eso. Amén. Dice después el versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, él se va a oponer a todo lo que sea religión, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo les dice ahí, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo lo enseñaba siempre. Decía, acuérdense que yo se lo estaba diciendo siempre. Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste.
El anticristo se tiene que manifestar, pero hay alguien que lo detiene. ¿Quién puede ser más grande que el espíritu del diablo? Solo el Espíritu Santo. Él lo está deteniendo, el Espíritu Santo que está en la iglesia. Antes el Espíritu Santo venía sobre los profetas y se iba. Ahora la iglesia está permanente en la iglesia como un sello. Cuando la iglesia se vaya, ese sello se va. Apocalipsis dice que la iglesia y el Espíritu dicen, ven, ven Señor Jesús. La iglesia y el Espíritu Santo esperan la venida de Cristo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no espera su venida. Las iglesias que no tienen el Espíritu Santo no esperan a Cristo. El Espíritu de Cristo, dice Apocalipsis, junto con la iglesia, ven Señor Jesús. Amén. Esa es la predicación. Eso es lo que habla el Espíritu Santo. Amén. Pero Cristo viene, lo estamos viendo. Dice que el anticristo no se puede manifestar porque hay alguien que lo detiene. Sabemos que es la iglesia, sabemos que la iglesia tiene el Espíritu Santo y ese poder no lo deja. Pero también decía que habían dos cosas, la apostasía y el anticristo. El anticristo no se puede manifestar hasta que se vaya a la iglesia. Después del rapto aparece el anticristo, no antes. Hay alguien que lo está atajando y el único que lo puede atajar es el Espíritu Santo que está en la iglesia. No hay ninguna otra fuerza. Cuando el Espíritu Santo se vaya con la iglesia, obviamente el Espíritu Santo, por ser Dios, sigue obrando, sigue haciendo cosas. Pero como actúa con la iglesia, no va a estar en ese tiempo. Imagínense que en ese tiempo no haya lo que tenemos nosotros, no haya palabra, no haya predicación. Va a ser el reino de Satanás. Nosotros tenemos que arrancar de eso. Imagínense un cristiano se queda. ¿Usted cree que los demonios no van a estar esperando en ese tiempo, que no va a tener protección? ¿Usted cree que va a aguantar un año, medio año? Son 7 años. 3 y medio de paz, pero 3 y medio es que son solo persecuciones. Dice que después viene más difícil que ahora. Lo que leímos decía que era principio de dolores. Principio de dolores. En Romanos dice que la tierra está gimiendo esperando la redención de los hijos de Dios. ¿Qué espera el mundo? El rapto. Y dice que está con dolores de parto, por eso la tierra como que está como explotando, convulsionando. Por eso pasan tantas desgracias, porque es como eso. La tierra está esperando la redención y ya está cerca. Cada vez que una mujer va a dar a luz, los dolores van siendo más fuertes, ¿no es cierto? Así está pasando ahora. Nosotros vamos a ser redimidos, transformados, restaurados, se puede decir resucitados. Eso dice Pablo también en sus cartas. Ahora, lo único que nos puede proteger de todo esto es la oración. No hay otra forma. Cuando usted ve el capítulo en Lucas, en Mateo, en Marcos, capítulo 13, no hay ninguna otra esperanza que la oración. La iglesia no está orando. La iglesia es más política que cristiana. En vez de arrodillarse delante del Señor, hay gente que va a arrodillarse ante los presidentes, al parlamento, pedirles favores, cuando nuestro Señor es Jesucristo. Amén. La iglesia debe arrodillarse y volver a Jesucristo. Amén. Y yo creo en el avivamiento, y el avivamiento viene por gente despreciada, gente que nadie consideró, porque Dios ve lo vil y despreciado del mundo, y a eso elige. Entonces no necesitamos ser una mega iglesia. Necesitamos ser una iglesia humilde, que arrodille su corazón. Eso es lo que ve el Señor. Los versículos decían los que siguen. Después habla del rapto, habla de su venida, en Mateo 24. Viene el rapto ahora. El rapto está encima ya. Nadie puede saber fecha, pero sabemos que es el tiempo por las señales. Luego la iglesia se va. El mundo se va a un caos, que el mundo se empieza a destruir, la naturaleza, todo empieza a destruirse. El anticristo trata de mantener el mundo en unidad, pero no lo va a lograr tampoco. Se forma una gran guerra. Cuando están atacando a Israel, viene Jesucristo en las nubes, Apocalipsis capítulo 19, en un caballo blanco, dice la palabra del Señor. ¿Y a qué viene? A defender a Israel. Y viene con los ejércitos celestiales, que los ejércitos celestiales son usted y yo. Venimos con Cristo, como dice su palabra, a estar 1000 años reinando con Él. Aquí se cumplen las promesas y ya está todo cumplido. Israel no cree, pero va a creer. Y lo que leímos al principio, ellos van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo van a reconocer. Con dolor, pero lo van a reconocer. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de libre corazón. Vienen tiempos difíciles y nos van a golpear fuerte. Pero la fe no puede quebrarse. Nosotros tenemos una fe inquebrantable. Usted, a pesar
de su enfermedad, a lo mejor de sus limitaciones, pero ahora es cuando hay que mantenerse con más fe que nunca. El mundo podrá desesperarse, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Jesucristo les dijo, cuando les dijo, yo los quise juntar, ¿se acuerda que lo nombramos al principio? Los quise juntar como la gallina junta a sus pollitos. Para terminar esto, no sé si usted cuando leyó eso lo hablamos, no sé si le recordó algún salmo. ¿Le recordó algún salmo cuando leímos eso? Que él quería juntarlos como la gallina, como debajo de su ala. ¿Alguien no le recordó el Salmo 91? Salmo 91. Amén. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Israel no quiso. Estuvo ahí. No quisieron, lo desecharon. Vino destrucción por causa de que desecharon al Señor. No lo desechemos nosotros. Porque esa promesa del Salmo 91 está para los que creen. Amén. Él quiso juntar a Israel como una gallina junto a sus pollitos y ellos no quisieron. Ahora es el tiempo de nosotros. Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y dice que los suyos no le recibieron. Su pueblo no lo quiso. Lo mató su pueblo, lo rechazó. Pero después en Juan dice, pero a todos los que le recibieron, nosotros, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y las promesas de Dios están para nosotros. Así dice el Salmo 91. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará, dice, del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos puede librar ahora. No hay nadie más que nos pueda librar. Esta peste destructora solo nos puede proteger Jesucristo. Sí, Señor. Gracias, Rey Santo. Con sus plumas, dice, con sus plumas te cubrirá. Era lo que el Señor quería hacer con Israel. Israel lo rechazó. Nosotros no podemos rechazarlo ahora, menos ahora. Hay gente que ya está perdiendo la fe. Gente que quiere retirarse de la iglesia. Ahora no se puede. No puede usted estar toda una vida para desanimarse ahora. Con sus plumas, dice, te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No, dice, no temerás el terror nocturno. No sé si ustedes han visto como en China, como lloran, como se lamentan en las noches, de pánico, de terror. Hay muchos videos. Y no porque estén enfermos. Están por susto, porque ven morir mucha gente alrededor de ellos. Hay videos, da pena ver cómo ponen audio, cámara, y ellos se lamentan, pero por miedo, gritan de miedo. Para nosotros dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y vuelve a decir, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero a nosotros dice que esto no nos tocará. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles, dice, mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león, estos son seres espirituales, sobre el león y la pis pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Porque en cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, dice el Señor. Le pondré en alto, en un lugar seguro, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Él no puede mentir. Si le invocamos, Él nos responderá. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré, ¿de qué dice? De larga vida, y le mostraré mi salvación. Esta promesa es para nosotros hoy, los que queremos que el Señor nos cubra con sus alas.
No seamos como Israel que lo despreció. Es el tiempo de creer en el Señor. La iglesia tiene que estar unida. Aquí no es uno más que otro. Esto nos puede afectar a todos por igual. Todos somos cuerpo corruptible y nos enfermamos. Pero la iglesia tiene que estar unida y ahora es el momento. Vamos a confiar en lo que el Señor nos quiso decir. ¿Se ha dado cuenta que hay casos donde han habido incendios y los aves protegen a su ave incluso dando la vida por ellos? Pasa el incendio, pero las aves no se mueven protegiendo sus huevitos, sus polluelos. El Señor ya lo hizo por nosotros. Amén. Aleluya. Nosotros éramos culpables de juicio, de pecadores, por haber traicionado a Dios, por haberlo dejado. Y venía ese fuego de paga sobre nosotros. Pero dice la palabra que el Señor se puso como propiciación. Él nos cubrió. El fuego pasó por encima de Él, para que nosotros no nos tocara. Jesucristo murió, llevó las pestes, llevó las plagas, llevó la maldad, llevó el pecado, lo llevó todo en su cuerpo para cubrirnos a nosotros. Así como la gallina cubre los polluelos, Él demostró que sí lo podía hacer. Y nos cubrió para que nosotros tuviéramos vida. Murió Él, pero nos dio vida a nosotros. Nos vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a orar. Así que oremos, hermanos, con fe. El otro día compartíamos que Elías era un hombre sujeto a pasiones y deseos, así como nosotros, con deseos y pasiones. Pero dice que oraba fervientemente. Oremos ahora fervientemente. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, Padre, pidiéndote por esto que está pasando en el mundo. Estamos en tiempos de caos, Señor, en tiempos de peligro, Señor, en tiempos que viene una peste destructora, Señor. Pero la iglesia, a pesar de 2000 años, se mantiene en pie, orando y clamándote a ti, Señor, buscando tu protección. Desciende Espíritu Santo sobre nosotros, desciende tu protección, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en este momento. Tú tienes poder para proteger, para sanar, para restaurar. Tu sangre tiene poder, Señor. Tu sangre venció toda potestad. Protege a nuestra familia, protege a nuestros hermanos, Señor. Clamamos a ti con todo el corazón, Señor. Porque ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú estás en este lugar, Señor, sanando a mis hermanos, protegiéndolos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Llena mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Pon tus manos sobre mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo, Dios Todopoderoso. Tú eres santo, tú eres santo. Tú tienes poder para cubrirnos, para protegernos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. La palabra de Dios, vida, Señor, por su seno,